Hace miles de años, un hombre descubrió un principio tan poderoso que redefinió para siempre el significado de la riqueza. Pero no hablo de oro, ni de poder. Hablo de una fuerza invisible que los reyes intentaron poseer y los sabios intentaron descifrar. Una fuerza que, cuando se comprende, vuelve irrelevantes todas las fórmulas económicas del mundo. Ese hombre fue Salomón. Y lo que comprendió no fue enseñado en templos, ni registrado en los libros religiosos tal como lo conocemos hoy. Su verdadero legado fue sellado, manipulado, y disfrazado de parábolas para que solo unos pocos pudieran acceder al código original. Un código que no se transmite con palabras, sino con vibraciones mentales. Porque el lenguaje del poder no se escribe, se siente. Si este mensaje llegó hasta ti, no es casualidad. Nada llega por accidente cuando la mente está lista. Algo dentro de ti ya comenzó a despertar, a recordar lo que el sistema te enseñó a olvidar. Porque la abundancia no se obtiene, se activa. Y eso fue exactamente lo que Salomón hizo. No pidió sabiduría como nos contaron. Despertó la parte de su mente que ya era sabia. Encendió una chispa que transformó su realidad para siempre. Antes de seguir, haz algo simple, deja tu like para que este mensaje llegue a otros que también están listos para recordar quiénes son. Porque si estás aquí, no es por coincidencia. Es porque ya sentiste esa incomodidad interna que te dice que hay algo más allá del trabajo duro, del sacrificio y del miedo a no tener suficiente. Esa voz dentro de ti tiene razón. Siempre la tuvo. Durante siglos, las instituciones enseñaron que la abundancia era una recompensa. Pero Salomón descubrió que es una consecuencia. La consecuencia natural de activar una frecuencia interna tan precisa que la realidad externa no tiene otra opción que alinearse. Por eso su historia fue modificada. Por eso su conocimiento fue enterrado bajo capas de religión, moral y miedo. Porque si la gente recordara cómo activar ese código, el sistema entero colapsaría. Hoy, después de 3000 años, su código vuelve a emerger. Y si estás escuchando esto, es porque estás listo para recibirlo. Cuando lo entiendas, cuando sientas cómo resuena en ti, comprenderás que la riqueza que buscabas afuera siempre estuvo esperando ser despertada adentro. No necesitas buscar más. Solo necesitas recordar. Y ese recuerdo comienza ahora. La historia que nos contaron sobre Salomón es solo una sombra de la verdad. Dicen que pidió sabiduría y que, como consecuencia, recibió riqueza. Pero esa versión infantil fue creada para mantenerte esperando que algo divino descienda a premiarte por ser bueno. Esa no era la enseñanza del rey más sabio de la historia. Salomón no pedía. Activaba. Y esa diferencia lo cambió todo. En los textos más antiguos, antes de ser traducidos, editados y recubiertos de moral, no dice dame sabiduría, sino algo más profundo, yo despierto la sabiduría que ya habita en mí. Ese fue su verdadero acto de poder. No rogó a una fuerza externa. Despertó la fuerza interna que crea realidades. Esa frase marcó el nacimiento de una nueva conciencia. Una conciencia tan peligrosa que los sacerdotes de la época decidieron sellarla. Porque si cada ser humano comprendía que el poder de crear abundancia está dentro de su mente, el control basado en el miedo dejaría de funcionar. Y el miedo, no lo olvides, es el combustible del sistema. Por eso transformaron sus códigos en cuentos morales. Por eso redujeron su sabiduría a mandamientos y castigos. Querían que la gente creyera que la abundancia era un premio, no un derecho. Pero Salomón entendió algo que pocos se atreven siquiera a pensar: la abundancia no depende de lo que haces. Depende de desde dónde lo haces. Cuando tu mente opera desde la certeza, todo se alinea. Cuando opera desde la carencia, todo se fragmenta. Salomón lo sabía. Por eso su reino prosperaba sin guerra, sin conquistas, sin necesidad de dominar. El poder no estaba en sus manos. Estaba en su frecuencia. Los textos originales describen cómo, tras activar ese código, su percepción cambió por completo. Comenzó a ver patrones donde otros veían caos. Oportunidades donde otros veían pérdida. Y prosperidad donde otros solo veían vacío. Salomón no cambió el mundo exterior. Cambió su mente, y el mundo exterior tuvo que adaptarse. Eso es lo que las instituciones temieron por siglos, que recuerdes que la realidad responde a tu estado interno, no a tus oraciones externas. Por eso censuraron sus palabras. Por eso convirtieron sabiduría en dogma.
Pero los códigos nunca desaparecieron. Solo quedaron dormidos, esperando mentes como la tuya para reactivarse. Y todo comenzó con un acto que muchos malinterpretaron, el juicio del bebé. Todos conocemos la historia. Dos mujeres reclaman ser la madre de un mismo niño. Salomón ordena dividirlo en dos para entregar una parte a cada una. Y una de ellas, movida por amor, renuncia a su reclamo para salvarlo. Esa fue la madre verdadera. Pero lo que casi nadie entiende es lo que realmente estaba haciendo Salomón. No fue un acto de justicia. Fue una demostración del código que lo convirtió en el hombre más próspero de su era. El código del desprendimiento consciente. Mira con atención, la mujer que renunció no perdió. Activó el mismo patrón mental que Salomón había despertado años antes. El patrón de soltar desde la certeza. Cuando sueltas desde el miedo, pierdes. Cuando sueltas desde la certeza, expandes. Porque el universo no responde a lo que haces, responde al estado desde el que lo haces. Salomón comprendió esto con una claridad que pocos logran alcanzar. Entendió que aferrarse es una forma de declarar escasez. Y soltar, una forma de declarar confianza. Por eso enseñó a sus discípulos que el verdadero poder no está en acumular, sino en permitir. El que teme perder, pierde. El que se atreve a confiar, multiplica. Este principio, oculto entre las líneas de los proverbios, fue lo que transformó su reino en el más próspero de todos. Mientras otros reyes levantaban ejércitos y tesoros, él cultivaba una mente sin miedo. Y una mente sin miedo se vuelve un imán para todo lo que desea. Cuando Salomón hablaba de dar, no se refería solo a caridad. Hablaba de crear un flujo. De permitir que la energía circule. De entender que lo que das no te vacía, te conecta. Por eso decía, al generoso se le dará más abundancia, y al que retiene, hasta lo que tiene se le quitará. No era una lección moral. Era una ley energética. ¿Quieres activar el mismo código? Empieza por soltar algo que temes perder. Hazlo no porque debas, sino porque confías. Confía en que lo que te pertenece por vibración nunca se pierde. Solo cambia de forma para regresar multiplicado. Eso es el desprendimiento consciente. El primer código de la abundancia infinita. Y cuando lo domines, el universo dejará de ser algo que temes perder, para convertirse en algo que siempre te sostiene. Durante siglos, se repitió que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Y la historia oficial siempre explicó ese número como símbolo de poder, de lujo o de lujuria. Pero en los textos originales, ese número no es un capricho, es un código. 1000, el número de la completitud. El número que representa el punto donde la energía creadora y la energía receptiva se funden en una sola frecuencia. Salomón no estaba acumulando mujeres. Estaba equilibrando fuerzas. Él comprendió que toda manifestación nace de dos principios universales, la energía masculina, que proyecta, dirige, crea forma, y la energía femenina, que recibe, nutre y da vida a esa forma. No estamos hablando de género. Estamos hablando de polaridad. De cómo el universo entero se mueve entre impulso y receptividad, entre acción y confianza. Mientras la mayoría de los hombres de su tiempo creían que el poder provenía de la conquista, Salomón entendió que el poder real provenía del equilibrio. El exceso de acción sin receptividad genera desgaste. El exceso de receptividad sin acción genera estancamiento. Pero cuando ambas fuerzas se armonizan, surge la verdadera abundancia, el flujo perfecto. Eso fue lo que representaban sus 1000 uniones. No cuerpos. Principios. Era su forma de simbolizar que había alcanzado la integración total del creador y el receptor dentro de sí mismo. Por eso, su mente se volvió un punto de convergencia entre el pensamiento y la materia. En su interior, la voluntad y la confianza danzaban en sincronía. Esa danza era el secreto. Cuando tu mente aprende a actuar sin ansiedad y a esperar sin miedo, te conviertes en canal puro de creación. Por eso sus decisiones parecían milagrosas. No eran adivinación. Eran sincronía. Porque cuando ambas energías están equilibradas, el tiempo mismo se dobla a tu favor. Las oportunidades llegan sin esfuerzo. Las puertas se abren solas. Y todo lo que parecía imposible comienza a fluir con naturalidad. Eso no era magia. Era ciencia del alma. Salomón no enseñaba a atraer.
Enseñaba a permitir. Y eso es lo que la humanidad olvidó. Nos enseñaron a forzar, a correr detrás de los resultados, a perseguir la abundancia como si fuera externa. Pero la abundancia no se persigue. Se permite. Y permitir solo es posible cuando dentro de ti, tus fuerzas están en paz. Cuando el hacer y el ser dejan de pelear y comienzan a colaborar. Ahí, en ese punto de fusión interna, es donde se enciende el imán de la abundancia. Por eso su símbolo no fue una espada ni una corona. Fue un templo. Porque el templo no era una construcción física. Era la representación externa de su equilibrio interno. Y eso nos lleva al siguiente código. El templo de Salomón fue una obra sin precedentes. Oro puro, madera de cedro, proporciones exactas. Pero pocos entienden que aquel edificio no fue creado para glorificar a un Dios, sino para manifestar la energía divina en la tierra. Era una máquina de vibración. Un portal entre el pensamiento y la materia. Cada piedra, cada medida, cada símbolo tenía un propósito matemático y energético. No era decoración, era geometría sagrada. El templo era un espejo físico del universo mental de Salomón. Y cuando se completó, su campo de energía se expandió a tal punto que su reino entero comenzó a resonar con él. No era superstición. Era ciencia olvidada. Una ciencia que hoy llamaríamos física cuántica aplicada a la arquitectura del alma. Salomón sabía que la materia no es sólida. Sabía que todo es vibración, y que al organizar la vibración en patrones precisos, la realidad obedece. El templo era eso, una ecuación construida con piedra. Por eso su destrucción no fue solo un acto militar. Fue la eliminación deliberada de una tecnología espiritual. Una tecnología que enseñaba a los seres humanos a crear riqueza desde la conciencia, no desde el esfuerzo. El templo fue un experimento de manifestación a escala real. Los planos originales, dicen algunos textos apócrifos, estaban codificados con la secuencia exacta para activar campos energéticos que atraían prosperidad. Eso explica por qué siglos después los caballeros templarios, las órdenes secretas y las escuelas esotéricas buscaban desesperadamente esos planos. Sabían que no era solo historia sagrada. Era ingeniería espiritual. Pero aquí viene lo más fascinante, no necesitas viajar a Jerusalén para encontrar ese templo. Está dentro de ti. Tu mente es el nuevo templo. Tus pensamientos son las piedras. Tus emociones son el fuego del altar. Y tu intención es el código que activa la manifestación. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que no existe separación entre lo espiritual y lo material. Todo lo físico es una proyección de tu estado energético. Si tu templo interno está desordenado, la realidad exterior reflejará caos. Pero cuando tu templo interno vibra en armonía, la abundancia llega como eco natural. Por eso Salomón no necesitaba pedir. Su frecuencia pedía por él. Cada pensamiento alineado, cada emoción coherente, era una oración silenciosa que el universo no podía ignorar. Y esa es la diferencia entre la magia y la maestría. El mago intenta manipular la realidad. El maestro se convierte en la realidad que desea vivir. El templo fue su forma de enseñar que el universo responde a la coherencia, no al deseo. Y ese es el secreto que nos han ocultado por milenios. Porque un ser humano coherente no puede ser controlado. Un ser humano coherente no necesita rogar, obedecer ni competir. Solo crea. Miles de años después, seguimos buscando afuera lo que Salomón encontró adentro. Nos enseñaron que la abundancia viene del trabajo duro, del mérito, del sacrificio. Pero si el esfuerzo fuera la clave, todos los que trabajan día y noche serían millonarios. Y no lo son. Eso es porque la abundancia no responde al esfuerzo. Responde a la frecuencia. Vivimos en un mundo que glorifica el hacer y olvida el ser. Nos llenamos de metas, estrategias, libros de finanzas y técnicas de productividad, pero seguimos sintiendo ese vacío silencioso, ese recordatorio de que algo esencial sigue faltando. Salomón lo habría llamado desalineación. Hoy lo llamamos estrés, ansiedad, burnout. Y lo más curioso es que todos esos síntomas no provienen de hacer demasiado, sino de hacer desde el miedo. El miedo es la distorsión más cara del universo. Cuesta energía, salud, relaciones y propósito. Por eso el primer paso para aplicar los códigos antiguos en el presente no es hacer más, sino recordar quién está haciendo. Cada vez que trabajas, qué negocias, qué creas,
Pregúntate, ¿estoy actuando desde la escasez o desde la certeza? ¿Desde la necesidad de controlar o desde la confianza en que la vida ya me sostiene? Porque cuando cambias el origen, cambias el resultado. Ese era el secreto detrás de cada decisión de Salomón. No actuaba para conseguir. Actuaba porque ya sabía que tenía. Y desde esa frecuencia, todo llegaba. Hoy puedes usar ese mismo principio con algo tan simple como tu teléfono, tu cuenta bancaria o tus redes sociales. No necesitas oro, necesitas coherencia. Por ejemplo, si publicas contenido desde la necesidad de validación, tu energía comunica carencia. Si publicas contenido desde la expansión, tu mensaje vibra diferente y atrae diferente. El universo no entiende palabras. Entiende vibraciones. Cuando Salomón hablaba de sabiduría, en realidad hablaba de vibrar con inteligencia. De entender cómo se mueven las fuerzas invisibles que gobiernan lo visible. Y esas fuerzas siguen aquí, esperando que las reconozcas. ¿Quieres aplicar el código hoy? 3 pasos. Observa tu diálogo interno. Cada pensamiento repetido es una orden al universo. Alinea tu emoción. No basta con pensar positivo si sientes miedo. El poder está en sentir lo que quieres vivir. Actúa desde la certeza. Aunque el entorno aún no lo refleje, sostén la frecuencia de quien ya lo tiene. Ese es el lenguaje que el universo entiende. Así es como la mente se convierte en el nuevo templo, y la vida, en una manifestación constante. Cuando tu conciencia opera en coherencia, el dinero llega como símbolo, no como meta. Las oportunidades se multiplican sin explicación lógica. Y tu propósito deja de ser una búsqueda para convertirse en una expresión natural. Eso es abundancia. No tener mucho, sino no necesitar. Y cuando llegas a ese punto, el código final se revela. En los textos hebreos más antiguos, hay una palabra que se repite una y otra vez en los escritos atribuidos a Salomón. Hebel. Traducida al español, significa vapor, aliento, niebla. Y muchos lo interpretaron como vanidad. Pero Salomón no hablaba de vanidad. Hablaba del misterio más profundo del universo, la impermanencia. El hombre que tuvo todo, sabiduría, poder, riqueza, amor, descubrió que nada de eso tenía valor si te identificas con la forma. Porque todo lo que puedes tocar, poseer o controlar, es vapor. Y mientras más intentas retenerlo, más rápido se disuelve entre tus dedos. Salomón comprendió que la verdadera abundancia no es poseer el vapor, sino bailar con él. Fluir con la vida sin resistir sus cambios. Aceptar que todo lo que llega, llega para enseñarte algo. Y todo lo que se va, también. Por eso escribió, todo es Hebel. No como una declaración de vacío, sino como una revelación de libertad. Porque cuando entiendes que nada te pertenece, todo te es concedido. Ese es el código final. El que trasciende la mente, la materia y el tiempo. El que convierte la vida en una danza entre dar y recibir, entre tener y soltar, entre ser y desaparecer. Y ahí está la paradoja que los antiguos comprendían y el mundo moderno olvidó. Que la verdadera abundancia no es acumular, sino expandirte tanto que ya no necesites poseer. Cuando vives en ese estado, cada respiración es riqueza, cada instante es plenitud. Eso es lo que Salomón descubrió al final de su camino. No una fórmula mágica, sino una verdad tan simple que solo un corazón en silencio puede comprenderla. La abundancia es un estado de conciencia, no un resultado. Y cuando llegas ahí, el universo deja de ser algo que te falta. Te conviertes en el universo mismo. Así que ahora, si este mensaje resonó en ti, no lo ignores. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Significa que algo dentro de ti está recordando. Que tu mente está lista para activar su propio templo, su propio código, su propio Hebel. Cierra los ojos. Respira. Siente la certeza de que no tienes que buscar nada. Solo recordar. Y cuando lo recuerdes, cuando sientas esa expansión silenciosa dentro de ti, sabrás que ya lo entendiste todo. Porque ese era el secreto más grande de Salomón. El código que sobrevivió a los templos, a los libros, a los siglos. No busques la abundancia. Sé la abundancia. Y si este mensaje te hizo recordar algo que siempre estuvo ahí, déjalo expandirse compartiéndolo, dejando tu like y suscribiéndote para seguir activando juntos los códigos del alma. Porque los secretos del pasado,
vuelven ahora a despertar.